Buenos días, participantes en esta charla que ofrece telemedicina a través de el Hospital Nacional Cayetano Heredia con el tema de cuándo realizar una operación de cataratas. Mi nombre es Flor de María Caliza Yahuacasi, soy actualmente médico asistente del Hospital Cayetano Heredia del Servicio de Oftalmología. Bueno, es muy importante este tema ya que estamos frente a una patología ocular muy frecuente. Se dice que es la primera causa de ceguera reversible a nivel mundial y también es la primera causa de ceguera reversible en nuestro país. Es por ello que es tan importante el tema que el día de hoy vamos a desarrollar. ¿Qué es una catarata? Como nosotros podemos apreciar en nuestras imágenes y fotos clínicas que son de pacientes que han acudido a nuestro servicio de consulta externa de oftalmología, es, bueno, una opacidad a nivel de lo que es el cristalino. El cristalino vendría a ser el lente que tenemos todos intraocular natural, que es nuestro propio organismo y que tiene una cantidad de dioptrías que van entre 13 a 26 dioptrías, que le da el poder de refracción al ojo. Usualmente, el cristalino, como su nombre lo indica, este lente que está ubicado en el segmento anterior del globo ocular, por detrás del iris, es de color transparente, es decir, no puede ser visualizado a simple vista, sino tenemos que utilizar instrumentos a nivel oftalmológico para poder identificar si es que hay algún tipo de opacificación. Sin embargo, nosotros podemos ver en esta imagen la diferencia que hay entre el ojo izquierdo, que tiene una catarata, y el ojo derecho. A nivel del ojo izquierdo, podemos visualizar que es una opacidad que genera una pérdida de visión en el paciente. Más o menos este paciente tenía una percepción, solamente percibía luz, ya que esta opacidad no permite que los medios puedan ser transparentes y así llegar la información hacia la retina. Acá también estamos observando una imagen donde el cristalino está opacificado. Muchas veces confundimos, ¿no? Y decimos cuál es la catarata interna y la catarata externa. Solamente catarata se conoce a la opacificación del cristalino, pero muchas veces lo confundimos con lo que viene a ser los pterigion, que le llamamos cataratas externas, lo cual no es correcto. Para poder saber y poder identificar dónde se ubica lo que es el cristalino, podemos ver esta imagen que nos va a ayudar a dividir lo que es el segmento anterior del segmento posterior del globo ocular. En el segmento anterior vamos a encontrar dos cámaras, la cámara anterior y la cámara posterior. Mediante una zónula de zinc que viene desde el cuerpo ciliar, vemos que el cristalino está suspendido a nivel del segmento posterior de la cámara anterior. Se encuentra por detrás de lo que viene a ser el iris, que va a formar este pequeño diafragma que vendría a ser la pupila. Y acá tenemos nuestro primer lente natural, vamos a llamarlo así, que vendría a ser la córnea. Este cristalino, al nacer, es de color transparente, salvo raras excepciones en que encontremos patologías que podrían haber. En el caso de cataratas congénitas, viene a opacificarse. ¿Por qué tiene que ser transparente el cristalino? Como su nombre lo indica, cristalino, para que pueda hacer que la imagen que perciben a nivel de lo que es la pupila por este diafragma pueda ingresar sin ninguna alteración a nivel y recibir la señal a nivel de lo que es la retina para ser conducido este estímulo por el nervio óptico hacia nuestro cerebro e interpretar la imagen. El cristalino tiene diferentes partes. Vamos a mencionarlos. Aproximadamente su medida en su diámetro es más o menos de 10 a 11 milímetros. Viene a tener un espesor más o menos de 4 a 5 micras y tiene un polo posterior, un polo anterior, viene también formado por lo que va a venir a ser un núcleo, y de acuerdo a ello también vamos a ver una clasificación de los diferentes tipos de opacidad que se pueden presentar en en este lente natural de acuerdo a su sitio anatómico. Tenemos un núcleo, tenemos una corteza, tenemos también la parte de lo que vendría a ser la cara anterior y la cara posterior de
lo que vendría a ser el cristalino y está suspendido, como les había mencionado, por la célula de zinc, envuelto por una cápsula, la cápsula anterior y la cápsula posterior, que va a venir a comunicarse con la zona de la hialoides que está por encima de lo que va a venir a ser el humor vítreo. Como les había mencionado, ¿cuál es la magnitud de la ceguera por cataratas? Decimos, como les había mencionado, que es la primera causa de ceguera y deficiencia mundial reversible visual a nivel de todo el mundo. Para ello, se ha estimado que existen 13 millones de ciegos y 53 millones con deficiencia visual moderada y severa de personas por esta afección que de forma global. Usualmente lo vamos a encontrar y va a incrementarse en población mayor de 50 años, que van desde 55 al 77%. Se dice también que anualmente se realizan 20 millones de cirugías de cataratas a nivel mundial. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha establecido que para poder revertir esta situación que genera mucha discapacidad en la población que es económicamente activa en algunos casos, eh, situaciones también de invalidez, se puede decir, en las personas porque no pueden realizar tareas diarias, indica de que para que podamos hacer que esta tasa de catarata sea controlada, deberíamos tener una tasa de cirugías de 3.000 por millón de personas. En nuestro país, en Perú, la prevalencia ajustada en personas mayores de 50 años es de 2.1% y se dice que más de 80.000 personas de nuestra población está afectada por esta patología. ¿Cuáles son las causas de la opacidad del cristalino? La primera causa es por la edad, ¿no? A partir de los 50 años es probable que este cristalino, por diferentes mecanismos de pérdida de mucopolisacáridos que le dan la transparencia a lo que vendría a ser el contenido del cristalino, vayan perdiendo lo que es la transparencia de este lente natural, por lo cual vamos viendo que se va opacificando. Hay causas hereditarias, como en caso de cataratas congénitas, en el caso también de enfermedades metabólicas asociadas, por ejemplo, pacientes que puedan tener algún problema de diabetes mellitus que no estén bien controlados o diabetes juvenil, también pueden hacer opacidades del cristalino, tanto a nivel cortical y también a nivel subcapsular. También los pacientes que reciben tratamientos con radioterapias, pacientes que están con tratamientos crónicos por enfermedades inmunológicas con el uso de corticoides, también pacientes que puedan estar expuestos a la radiación ultravioleta. Existen también cataratas que no solamente están relacionadas con la edad, se puede presentar en cualquier momento de la vida, ¿cierto? Es más frecuente que sea en personas adultos mayores. Pueden haber cataratas congénitas de nacimiento, pero también esta patología puede afectar a pacientes jóvenes o adultos. En el caso más frecuente son pacientes que puedan tener algún tipo de trauma de globo ocular cerrado o, bueno, un trauma de globo ocular abierto. Acá también podemos ver una catarata que es subcapsular, que es por el uso prolongado, crónico de corticoides, ¿no? Como les había mencionado, las causas metabólicas son bastantes. Una de ellas vendría a ser las cataratas de origen diabético, porque van a tener un fracaso a nivel del metabolismo hidrocarbonado. Pueden producir lo que son las opacidades subcapsulares, tanto anteriores y posteriores. Tenemos también cataratas metabólicas de origen tetánico por hipercalcemia secundario o hipoparatiroidismo. Y cuando vemos que el control metabólico no es adecuado, puede, cuando el control metabólico es adecuado, puede estar, pero igual la catarata, lamentablemente, una vez opacificado el cristalino, no desaparece.
También en pacientes que tengan galactosemia puede ser una causa de una opacidad a nivel de los primeros años de vida por la imposibilidad innata de transformar lo que es la galactosa en glucosa. Y también tenemos la parte de lo que es las cataratas sindermatóticas, que es debido a lo común origen embriológico del ectodermo superficial, que pueden producirse a nivel de la parte de lo que son opacidades subcapsulares, tanto anteriores y posteriores. Podemos clasificar, como les había mencionado, diferentes tipos de catarata, y esto de acuerdo a la ubicación anatómica de dónde se va a desarrollar. Las cataratas más frecuentes son las cataratas seniles. Estas cataratas seniles inicialmente pueden empezar a nivel de lo que es el núcleo, con, bueno, produciendo en nuestro paciente que tenga mayor pérdida de la agudeza visual, pero tiene una característica importante. Este paciente puede, paciente que lee mejor. Estas cataratas miopizan al paciente. Entonces, el paciente nos indica, bueno, al personal de salud que en este caso va a entrevistar, le indica, ¿no? Actualmente ya no uso mucho mis lentes de cerca y siento que veo mejor, pero ya de lejos he perdido tanto la cantidad o la calidad de visión, ¿no? Luego tenemos otro tipo de cataratas, que son las cataratas corticales, que vienen desde la periferia hacia el centro, siguiendo las suturas propias de la anatomía del cristalino. Vienen radiadas. Inicialmente no bajan mucho la agudeza visual, pero sí van a producir visión que deslumbra, molestias en cuanto a la calidad de visión, ¿no? Luego tenemos las cataratas subcapsulares. Subcapsulares las decimos porque se van a dar a nivel de lo que es el- la parte de la bolsa posterior que va a envolver lo que es el cristalino. Estas cataratas sí tienen la particularidad, uno, de que vienen por secundario procesos de descompensación metabólica en caso de diabetes o pacientes que son usuarios de corticoides de forma crónica. Si bien es cierto, no hay mucha opacidad a nivel del núcleo ni al nivel de la corteza del cristalino, sin embargo, la agudeza visual baja bastante, ¿no? Estamos hablando de pacientes que pueden venir con agudezas visuales de forma progresiva y rápida de 20/200, 20/400, ¿no? Aproximadamente. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo nosotros debemos operar a una catarata? Como ustedes pueden ver en la imagen clínica inferior, estamos viendo, es una foto tomada en nuestro hospital, vemos una catarata que tiene dos tipos de componente, ¿no? Como les había mencionado, el cristalino al nacimiento es transparente. El cristalino está entre lo que es el humor acuoso de la cámara anterior y el humor vítreo. Prácticamente este lente separa a estos dos segmentos, pero vemos aquí que ha tomado un color amarillo verdoso, ¿no? Estamos frente a una catarata que es nuclear, pero también ustedes pueden ver a nivel de la parte periférica una especie de astillas que se van hacia el centro, como unas radiaciones. También estamos con una catarata cortical. Para poder ver estas imágenes, sí es importante dilatar al paciente. Con ello vamos a poder identificar si efectivamente estamos frente a un proceso de opacificación del cristalino. ¿Cuáles son los síntomas con los que el paciente nos refiere que ha perdido la agudeza visual o ha disminuido su calidad visual? Inicialmente pueden venir con síntomas de deslumbramiento, pueden indicarnos que vienen con visión borrosa o pérdida visual bastante importante. Como les había mencionado también, podrían venir con alteraciones miópicas, es decir, la percepción de que el paciente ve mucho mejor de cerca, pero su cantidad de visión lejana a 6 metros que tomamos con una cartilla de Snellen ha cambiado. O también nos refieren que puede haber algún tipo de visión deficiente en la noche, como una percepción también de halos. O en algunos casos también nos pueden referir los pacientes que tienen una visión que se hace borrosa doble. Luego también tenemos que evaluar si efectivamente tenemos algún problema,
si presenta una catarata de acuerdo también al grado, al nivel, si es una catarata madura o hipermadura, es posible identificarla con solo ver al paciente. Pero si es que estamos hablando con una catarata que genera una pérdida visual moderada, tenemos que hacer una evaluación para ver a nivel de segmento anterior si efectivamente estamos frente a esta patología. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que preguntan los pacientes en nuestra consulta, tenemos ahí una paciente de 94 años que ha sido operada de ambos ojos. Ella solamente percibía luz inicialmente. Era un problema, esta patología muy discapacitante para ella, si bien es cierto, como les había indicado, la mayor cantidad de frecuencia se da en pacientes adultos mayores, cataratas seniles nucleares, hace que la calidad de vida de las personas cambie, ¿no? También sabemos que está relacionado a muchos accidentes que pueden ocurrir en casa, como en el caso de accidentes por traumas de cadera secundarios de que el paciente no ve, ¿no? O incluso traumatismos encefalocranianos, porque el paciente al no ver igual quiere realizar sus acciones, sus actividades, y al no ver eso hace que el paciente pueda tener otro tipo de accidentes, otro tipo de impotencia funcional secundaria a la pérdida de visión, que sí puede ser revertida. Lo primero que nos preguntan en la consulta es, ¿existe algún tratamiento en gotas que pueda ayudarme a que limpie el cristalino, a que limpie la catarata? La siguiente pregunta que nos realizan en la consulta es, ¿puedo perder la vista? Y la siguiente pregunta que también nos realizan, entonces, ¿es una emergencia operarme? ¿Debo operarme de forma urgente? Bueno, lo primero que podemos indicarle al paciente que no existe en verdad un tratamiento que sea médico, ¿no? Para ese tratamiento de las cataratas, de acuerdo también al grado, la OMS nos dice que, bueno, en 20/400 ya es una pérdida visual severa, entonces deberíamos operarlos. Nuestra guía de práctica clínica del Ministerio de Salud nos indica que si tenemos una agudeza visual de 20/70 que no mejora con estenopeico ni con refracción, entonces también es una cirugía que está, perdón, es una catarata que está causando realmente una impotencia funcional, entonces sí debería ser este paciente candidato para o electivo para la cirugía de cataratas, ¿no? La visión puede bajar bastante, es cierto, como les manifiesto, la señora solamente percibía luz y tenía que caminar e ir a la consulta acompañada de un familiar. Y lo otro que nos preguntan, ¿no? ¿Es una emergencia la cirugía de cataratas? Bueno, en realidad la cirugía de cataratas muchas veces indicamos que es una cirugía electiva, no es de emergencia porque no está poniendo en riesgo la vida del paciente, incluso es una cirugía ambulatoria. Es decir, el paciente no tiene que estar internado, no se hospitaliza. Incluso muchas veces la anestesia solamente es local dependiendo del procedimiento. Se realiza con anestesia tópica en gotas, ¿no? Entonces ahí bien, lo siguiente que nosotros habiendo diagnosticado y viendo la agudeza visual de nuestro paciente, procedemos a hacer un examen visual. ¿El examen visual en qué consiste? Primero, debemos evaluar al paciente en una lámpara de hendidura, lo que le llamamos biomicroscopía, para determinar primero cómo está la córnea, ver cuál es la profundidad del segmento anterior. La agudeza visual nos ayuda muchas veces a poder determinar mediante la refracción si estamos frente a ojos que son hipermétropes o miopes, porque también de acuerdo a ello vamos a dar el estudio inicial para dar una correcta cirugía a nuestros pacientes. Posterior a ello, evaluamos también qué tipo de catarata, estamos frente a qué tipo de cataratas, ¿no? Obviamente es muy importante la parte de los antecedentes que nos refiere el paciente en la parte de la entrevista personal inicial, en la anamnesis. Posterior a ello, vemos, de acuerdo y correlacionando los datos que nos ha entregado el paciente, y tenemos una clasificación para ver a qué tipo de opacidad pertenece esta opacidad del cristalino. La clasificación de LOX3, que nos permite diferenciar desde el grado nuclear 1 hasta nuclear 6
que sería lo más avanzado en opacidad del cristalino, si está afectado el núcleo, de acuerdo al color, a la coloración que ustedes pueden apreciar en la imagen, tanto amarillo verdoso y la tonalidad, vamos viendo con un corte que se hace mediante un haz de lámpara de hendidura, que es lo que utilizamos para identificar y clasificar esta patología. También vemos la parte de las cataratas corticales, que también van desde la clasificación de cortical 1 hasta cortical 5, de acuerdo a cuánto está afectado la parte del eje visual desde la periferia. Y también hacemos la parte de la observación de la catarata subcapsular. Idealmente, para que podamos hacer este tipo de clasificación, nuestro paciente, como les había mencionado, tiene que estar dilatado. ¿Qué pasa si el problema solamente es la catarata? Como les había mencionado, esta pérdida visual es reversible, es decir, una vez extrayendo el cristalino y colocando un lente intraocular, la visión va a mejorar. Obviamente también existen especificaciones e indicaciones para cada caso. Posterior a la evaluación de la parte biomicroscópica anterior, tenemos que evaluar algo muy importante, que es el fondo de ojo. Si la opacidad no nos permite, porque muchas veces, eh, como han podido observar, hay cataratas que son muy avanzadas, que les decimos cataratas hipermaduras o maduras, que no permiten evaluar lo que es el fondo de ojo o el polo posterior. Al final, si es que no se puede realizar una evaluación, ya que estamos frente a una catarata senil de mucho tiempo o estamos frente a una catarata subcapsular por el uso de corticoides crónicos de muchos años o por una descompensación metabólica como la diabetes, procedemos a hacer otro tipo de exámenes para ver que el fondo de ojo, la retina, esté aplicada, le decimos como ecografías oculares. Pero si no, también es muy importante ver y discernir si es que el paciente tiene algún tipo de patología, ¿no? Si es hipertenso, si es diabético o si es que tiene algún principio de glaucoma, porque también de acuerdo a ello no solamente es preguntarnos si es que voy a ver mejor, ¿no? Sino también la pregunta es si es que mi visión va a quedar bien después de una cirugía, si la cirugía me va a ayudar, si realmente estoy solamente frente al problema de la catarata que me ha bajado la visión o hay algún otro problema asociado. Incluso pueden haber patologías en la retina, como desprendimiento de retina que con pérdida a nivel de la aplicación foveal, que puede hacer que el paciente ya ni siquiera perciba luz y se forman cataratas también secundarias, ¿no? O algún tipo de patología en la retina que produzca una catarata secundaria. Entonces, por eso es muy importante hacer ese tipo de evaluación. Les había mencionado, básicamente, que nosotros tenemos que, después de haber hecho la evaluación clínica y oftalmológica, pedimos, de acuerdo a lo que hayamos encontrado como diagnóstico, solicitamos exámenes auxiliares. Los exámenes de laboratorio que usualmente pedimos son para ver el funcionamiento, si es que hay algún tipo de infección presente, serología, la parte del tiempo de coagulación y sangría es importante para nosotros, ver la parte de la función renal también y la glucosa, ¿no? Es muy importante. Y solicitamos el apoyo eh, y el riesgo quirúrgico, lo solicitamos a cardiología para que nos pueda ayudar si este paciente, a ver si este paciente es hipertenso o es un paciente normotenso. Si es que fuese un paciente hipertenso, no es una contraindicación quirúrgica, pero sí es importante que un paciente hipertenso entre controlado o un paciente entre diabético entre controlado a la cirugía. En la imagen ustedes pueden ver también aquí una catarata hipermadura senil. Es un paciente que también solamente percibía luz previo a la cirugía, ¿no? Exámenes propios de especialidad para ver si este paciente puede ser operado. Es muy importante contar con los siguientes exámenes de apoyo al diagnóstico. La microscopía especular. La microscopía especular nos permite hacer un conteo del total de células que que están hábiles para responder a un proceso quirúrgico a nivel de la córnea. Como les había mencionado, cuando nos es dificultoso poder ver el polo posterior, la retina, es importante solicitar una ecografía ocular. Con este examen que se llama biometría, nosotros vemos también
qué medida de lente intraocular, porque al extraer el cristalino también tenemos que colocar un lente intraocular dentro del ojo. En la mayoría de los casos, salvo raras excepciones, nos da esta medida que es lo más aproximado al poder dióptrico del cristalino para ese paciente. En algunos casos también podemos ver si es importante, de acuerdo al lente intraocular que se vaya a utilizar. Básicamente los dividimos, bueno, en lentes monofocales, multifocales, tóricos actualmente, pero lo que ofrece nuestro sistema, Ministerio de Salud, nuestro sistema de salud, de Seguro Integral de Salud, son los lentes monofocales, ¿no? Así que ese examen todavía puede ser diferido. Si tenemos la duda frente a alguna enfermedad como agujero macular, membrana pierretiniana, o estamos con la sospecha de un glaucoma, sería importante también solicitar lo que es como examen auxiliar complementario, una tomografía del nervio óptico y mácula, y además un campo visual. Como les había mencionado, actualmente nosotros aquí en el Hospital Cayetano ofrecemos dos tipos de cirugía. La primera cirugía, bueno, todas, como les había también mencionado, la hacemos para reemplazar lo que es el cristalino por un lente intraocular transparente, que con la mejor corrección nos pueda dar una adecuada agudeza visual. Tenemos aquí los lentes monofocales, que son los que nos van a permitir ver de lejos, pero sí la visión cercana va a perderse, entonces sí va a requerir el paciente de gafas correctoras para ver de cerca y probablemente también si es que el paciente tiene astigmatismo o para corregir lo mejor y darle una mejor definición de calidad visual al paciente, lentes también para ver de lejos, pero ya con una medida inferior a lo que inicialmente estaba utilizando. Las técnicas quirúrgicas que existen son diferentes y esto va a depender mucho del cirujano que la realice, de la experiencia del cirujano y también del tipo de catarata frente a la cual esté durante la evaluación. Para cada tipo de catarata, según también el grado de madurez, existe una indicación de procedimiento quirúrgico para que el paciente tenga el, lo que espera, ¿no? El mejor resultado visual, porque en realidad la expectativa, siempre es bueno saberle a nuestros pacientes cuál es su expectativa después del tratamiento quirúrgico. La mayoría, obviamente, todos vamos a querer ver bien. Entonces, es por ello que se debe hacer una cirugía en la evaluación preoperatoria muy concienzuda para poder ofrecer al paciente la mejor técnica quirúrgica de acuerdo a su avance de catarata. En nuestro hospital realizamos, como les había indicado, dos tipos de cirugía. Una que es la extracapsular y la cirugía de mínima incisión, que requiere corte. Le podemos decir que son cirugías manuales dependientes básicamente del cirujano, con heridas a nivel escleral un poco más grandes. Y también las cirugías de facomulsificación. Las cirugías de facomulsificación se hacen con un equipo que permite que las incisiones sean mucho más pequeñas, el tiempo de recuperación sea mucho más corto, pero va a depender mucho de qué paciente hayamos y qué paciente sea apto para este tipo de cirugía. No todos los pacientes son aptos para operarse por focomulsificación y tampoco no todos los pacientes son aptos para, o no es la mejor técnica hacer una cirugía manual, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener la oportunidad de ver el caso de una paciente que se operó con nosotros. Es una paciente de 84 años. La paciente tenía un ojo pequeño, le decimos a un ojo hipermétrope, y la catarata, que era una catarata de muy larga data, una catarata nuclear, estaba incapacitando mucho las funciones de vida de la paciente. Prácticamente ella dependía de sus familiares para poder realizar actividades básicas como el baño, como caminar o salir de casa, ya que con ese nivel avanzado de cataratas solamente podía percibir luz y en el otro ojo cuenta de 2 metros. Pero aparte de esto, en la paciente, la catarata estaba produciendo secundariamente porque lo que va a aumentar en una catarata nuclear es el diámetro anteroposterior del cristalino, un glaucoma de sierra angular. Entonces, aparte de que estaba produciendo una disminución de la agudeza visual, estaba produciendo una hipertensión ocular,
Las hipertensiones oculares sostenidas en el tiempo, una catarata sostenida en el tiempo en ojos pequeños, puede ser un gran factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma. En el caso de nuestra paciente, como ustedes podrán observar, usualmente las cápsulas anteriores no se notan, pero acá vemos que hay una imagen que está rodeando lo que vendría a ser la cápsula posterior, que sería lo conocemos como pseudoesfoliación. Vamos a ver una parte del video. Esta es una cirugía por facomulsificación o las cirugías que decimos por mínima incisión. Estamos haciendo un pequeño corte a nivel de horas 11 con un cuchillete de 2.2 milímetros. Para poder nosotros realizar esta cirugía, utilizamos anestesia local. En algunos casos, si el paciente es un poco nervioso, podemos utilizar anestesia regional solamente para el globo ocular, pero en todo momento el paciente es consciente. O, bueno, en caso de cataratas pediátricas, sí tiene que ser con anestesia general. Estamos colocando acá una sustancia que se llama sulotripam para poder distinguir y poder ver la tinción de la cápsula anterior. Le damos un tiempo para que esto pueda teñirse porque la cápsula anterior es transparente. Y utilizamos una pinza que se llama Utrata para hacer una cápsula Rexis. En este caso, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando tenemos una catarata asociada al glaucoma podría ocurrir este fenómeno de pseudoesfoliación hace que las estructuras sean mucho más débiles. Por lo tanto, podría ocurrir de que esta cápsula en algún momento se rasgue y no hacer esta cápsula Rexis que debería ser circular continua. Entonces, nos tomamos un tiempo para poder realizar este procedimiento. Como lo pueden ver en la imagen, lo que estamos aplicando sobre el ojito para podernos dar mayor claridad es solución salina balanceada, que es una solución que se permite aplicar sobre el ojo que vamos a operar para dar mayor transparencia de los medios. Como pueden apreciar, ahí se llegó a completar lo que es la cápsula Rexis. Posteriormente vamos a hacer una hidrodisección que consiste en separar lo que es la cápsula, la bolsa en la que está el cristalino del cristalino, y lo hacemos también con una solución salina balanceada y nos ayuda también una cánula de irrigación, como se puede ver en la imagen. Lo hacemos por la incisión principal, esa es una incisión principal, y lo hacemos por debajo de la cápsula anterior, entre la cápsula anterior, posterior a la cápsula anterior, perdón, y sobre el cristalino, ¿no? Para hacer que este cristalino, que más o menos mide de 10 a 11 milímetros, como les había mencionado, pueda rotar, ¿no? Una vez que ha rotado, nosotros vemos que es una catarata bastante avanzada. Hemos creado un puerto accesorio también. Y con esta pieza de facomulsificación, con mucho cuidado procedemos a hacer una fragmentación de lo que es el cristalino. En este caso, este cristalino está bastante endurecido por el tiempo en el que lo ha tenido la paciente, ya que no se animó a operarse. Y hacemos una técnica de partido o craqueo, como le decimos nosotros, ¿no? Tratamos de dividir, imaginémonos como en una torta, en diferentes partes este cristalino, para que podamos extraer cada resto mediante esta pequeña, pequeña pieza de mano, que es lo que se llama la pieza que ustedes pueden observar aquí, ¿no? Hacemos girar el cristalino sobre su eje para que podamos hacer los diferentes cortes o nosotros le decimos los diferentes tipos de chop, ¿no? Para esta técnica, mi persona utilizó lo que es una técnica quirúrgica que se llama faco vertical, que nos permite por pequeñas incisiones operar cataratas hipermaduras. Operar con esta técnica de facomulsificación también, como les mencionaba, que no lleva suturas, nos ayuda a que el paciente pueda tener una recuperación más rápida después de la cirugía. Posterior a haber hecho los diferentes cortes, vamos a proceder a hacer la extracción de cada pedazo. Como les había mencionado, imaginémonos que es una torta que se ha cortado y con este instrumento que es un chopper, le decimos que es una manito que nos ayuda con la mano izquierda, procedemos a extraer pedazo por pedazo en la cirugía, los que hemos cortado, ¿no? Ustedes pueden ver ahí la densidad de esta catarata. El cristalino en realidad tiene un contenido líquido, pero ya se endurece y parece hasta con esta pérdida de color porque ya está prácticamente blanco con el paso del tiempo, y si es que lo dejamos que avance más, puede decirse que cada 3 meses va avanzando, va avanzando, va avanzando más y va ocasionando más pérdida
de visión. Posterior a haber hecho la succión de todos los pedazos, como podrán apreciar en la imagen, es la idea no es hacerlo tampoco tan rápido, sino que el paciente tenga la menor cantidad de complicaciones y riesgos para su ojito, porque queremos una cirugía segura. Colocamos siempre sustancias viscoelásticas que nos permitan, que nos permitan proteger lo que es el endotelio corneal. Finalmente, vamos a poder apreciarlo aquí. Una vez terminado la extracción de todos los pequeños restos en el que hemos partido este cristalino, es una pupila pequeña también, no dilata mucho porque es un paciente, como les había mencionado, que tiene también un glaucoma asociado. Procedemos a aspirar todos los restos que puedan haber a nivel de la cámara anterior, para que luego podamos colocar por este inyector y mediante esta pequeña herida principal, un lente intraocular, en este caso plegable, a nivel de la cámara posterior del segmento anterior del globo ocular, y acomodamos este lente intraocular para que quede en reemplazo del cristalino que sea opacificado, ¿no? Hacemos una limpieza de las sustancias que hemos colocado en el segmento anterior del ojo y con eso hemos terminado nuestra cirugía de forma tranquila y segura, sobre todo para nuestros pacientes. La seguridad es muy importante. Bueno, ¿cómo es que funciona más o menos el flujo de atención para nosotros? Es importante siempre la parte del tamizaje, ¿no? Yo creo que en la parte del primer nivel de atención es donde nosotros tenemos más el contacto con los pacientes y ellos nos pueden referir qué tipo de molestias tienen a nivel general. Sin embargo, a nivel ocular, nosotros sí contamos en los primeros niveles de atención con lo que son las cartillas de Snellen, que nos permiten ver a una distancia de 6 metros y ver si es que realmente cuánto es la agudeza visual del paciente, ¿no? Ahora, hacer una evaluación preoperatoria concienzuda que nos tome un tiempo es muy importante para poder elegir, como les había mencionado, bien y seleccionar al paciente que es apto para cirugía de cataratas o si va a requerir algún tipo de procedimiento especial adicional para que no tengamos el problema después de darnos con sorpresas durante la cirugía, ¿no? Posterior a la cirugía de cataratas, que como les había mencionado, en nuestro hospital tenemos dos tipos de cirugía que realizamos de acuerdo a la necesidad del paciente, son los controles postoperatorios, ¿no? Los controles postoperatorios usualmente se dan a las 24 horas, a la semana y a las 2 semanas y a las 4 semanas, a los 2 meses también, para poder ver que nuestro paciente está yendo bien. Siempre es importante en los controles postoperatorios informar sobre los signos de alarma, ¿no? Es una cirugía, las cirugías, que es el único tratamiento para hacer que esta catarata de irreversible sea una pérdida visual reversible, es informarle al paciente qué cuidados tiene que tener posterior a la cirugía, ¿no? En muchos de ellos informar si es que hay dolor ocular, si es que hay lagrimeo, si es que de un momento a otro el paciente usualmente refiere después de la cirugía al primer día de control, que ha mejorado mucho su calidad y cantidad visual, pero si a la semana o al tercer, cuarto día el paciente de forma súbita empieza con dolor ocular o empieza con pérdida visual, entonces debe venir inmediatamente, pese a que se le haya indicado que hay algún tipo de control en una semana o 14 días, ¿no? La comunicación con el paciente es muy importante en cualquier proceso quirúrgico, ¿no? Toda cirugía está, como les había mencionado, no está exenta de complicaciones. Es muy importante ser claros y ser sinceros con nuestro paciente. Es cierto, hay patologías que pueden hacer que el paciente no pueda tener una buena recuperación o pueda tener complicaciones. Para poder manejar estas complicaciones que también están dentro de los riesgos de una cirugía, es importante conocer cuáles pueden ser, ¿no? Para mencionarlas nada más, porque cada una de ellas es un tema aparte, tenemos complicaciones dentro de las severas y las moderadas, ¿no? Las más precoces que pueden presentarse, endoftalmitis, que son procesos infecciosos tardías, pueden ser una dislocación del lente intraocular, el lente se puede mover, si es cierto, pueden haber edemas maculares cistoideos, pueden haber desprendimientos de retina, descompensaciones corneales, pueden haber también complicaciones moderadas como
prolapsos de iris, hemorragias en cámara posterior, en cámara anterior, en pacientes que son hipertensos y no entran controlados a la cirugía. Podrían haber hipopios, daños del iris, hemorragias vítreas, hemorragias coroideas, inflamaciones como uveitis, incrementos de la presión ocular, astigmatismo y también la cápsula en la que se va a quedar el lente intraocular podría opacificarse durante los controles que se realiza el paciente, ¿no? ¿Qué pasó? Muchas veces nos preguntan los pacientes, ¿no? Me operé mi catarata, una catarata blanca hipermadura que no me permitía evaluar el fondo de ojo, pero y mi visión no ha mejorado, ¿no? Es como si no me hubiera operado, muchos pacientes manifiestan ello, ¿no? Es por eso muy importante ver la parte del fondo de ojo, pero si la catarata no me permite ver el fondo de ojo, una indicación para llevar un control de pacientes diabéticos y descartar la parte de complicaciones en la retina, que son las retinopatías diabéticas, es extraer el cristalino. Quizás muchas veces por diferentes situaciones puede ser que no se llegue a colocar el lente intraocular, pero está dentro de sus indicaciones esta extracción para poder hacer un seguimiento y tratamiento y manejo de una patología que sí podría causar ceguera, que es la retinopatía diabética, o también un glaucoma avanzado, como ustedes pueden apreciar en esta imagen del nervio óptico, o en algunos casos por la edad también asociado a descartar lo que es una degeneración macular. Bueno, esta es una imagen del año pasado, de diciembre del año pasado, justo casi de los últimos días. Las cirugías de catarata en realidad ahora han cambiado mucho en cuanto a la cantidad de pacientes que pueden ser atendidos. La cobertura de atención puede ser muy buena si nuestro sistema de salud permitiera trabajar coordinadamente. Muchas personas de escasos recursos, porque realmente esta patología em, puede causar no solamente incapacidad funcional, como les he dicho, por los accidentes, ¿no? También incapacidad laboral y afectar a las personas realmente de tercera edad, que muchas veces es una población vulnerable. Lo bueno de nuestro Ministerio de Salud, de nuestro hospital, es de que tratamos de ayudar en lo que podamos a los pacientes para que puedan mejorar su calidad y cantidad visual, ¿no? Es importante nuestro compromiso para poder revertir esta condición que causa inequidad social, inequidad en la salud, que puede ser controlada, ¿no? Básicamente, esa ha sido la exposición del día de hoy. Entonces, si tenemos alguna pregunta.